Procederemos a lo largo de esta conferencia con una presentación del equipo UPC. Continuaremos con la presentación de nuestra ponente, que es la máster en ciencias Carmen Ortiz, que nos presentará un tema sobre análisis dinámico bidimensional de amplificación sísmica en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Cusco. Y al final de todo, continuaremos con una ronda de preguntas que puedan realizar mediante las redes de GeoUPC. Soy María Teresa Vera, codirectora del área de recursos humanos del capítulo estudiantil de GeoUPC. Somos un equipo que se encarga de hacer un espacio de análisis crítico e investigar sobre temas relacionados a la geotecnia. Y lo que hacemos es crear actividades para que los compañeros de esta comunidad estudiantil puedan desarrollarse personal y profesionalmente en este ámbito. Sobre nuestra ponente. Es maestra en ciencias con mención en Ingeniería Geotécnica en la Universidad Nacional de Ciencias de la UNI Perú. Cuenta con una especialización en Ingeniería Sismorresistente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es máster en Hidrología General de CEDEX, España. Máster en Evaluación de Impacto Ambiental en Málaga, España. Candidata a doctora en Ingeniería por la Universidad Pontífica Universidad Católica del Perú, PUC. Presidenta de la Comisión de Gestión de Riesgos y Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, profesora del área de Ingeniería Geotécnica de la PUC y la UPC, investigadora afiliada a la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, e investigadora del Centro de Investigación de Desarrollo Alpachis. Con ustedes presento a la máster en Ciencias Carmen Ortiz. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bien. Primero, agradezco al grupo GeoUPC por la invitación que me realizaron para participar de este primer Congreso Internacional de Ingeniería Geotécnica GeoUPC. Dentro de las actividades que organiza la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que formó parte de la plana docente. Este tema, el tema que quiero compartir con ustedes, el denominado análisis dinámico bidimensional y amplificación sísmica en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, Cusco, fue desarrollado conjuntamente con el profesor Jorge Hurtado y los ingenieros Jorge Soto, Álvaro Pérez y Grover Riveros. Bien, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 11 de julio de 1982 por su valor histórico, arqueológico, natural y por ser parte inherente de la concepción ancestral andina y de la actual imagen de la ciudad de Cusco y de nuestro país, Perú. De la revisión de diferentes investigaciones llevadas a cabo por profesionales de distintas especialidades, se demuestra que Sacsayhuamán es una de las obras de ingeniería más sobresalientes para su época y también para nuestra época. Estas investigaciones se basan en evaluaciones científicas, evaluaciones históricas realizadas desde el siglo XVI hasta la fecha. Sacsayhuamán tiene un área total aproximada de 23.000 metros cuadrados. Se ubica en el distrito, provincia y departamento de Cusco. Antes de hablar de la investigación, es necesario comentar un poco sobre la historia de Sacsayhuamán. Y aquí recurrimos al cronista Pedro Sarmiento Gamboa, ¿no?, quien comenta que fue el Inca Pachacútec el que decidió que Cusco tenga la forma de puma, que la cola estaría formado por la unión del río Sapi y del río Tuyumayu, dos ríos que atraviesan la ciudad de Cusco. La parte central, el cuerpo del puma, estaría conformado por la parte central de Cusco, la plaza, y que la cabeza debía construir alguno de sus hijos, siendo el sitio más adecuado la parte alta de Cusco, que corresponde a Sacsayhuamán. Lo interesante es que según la crónica, este era un felino sin cabeza
y que recién cuando su hijo, el Inca Tupac Inca Yupanqui, cumple los deseos de su padre, construye el Sacsayhuamán, este felino adquiere la forma de Sacsayhuamán. ¿Pero qué significa Sacsayhuamán? Sacsayhuamán es un término quechua. Sacsay significa lleno o satisfecho. Y Huamán significa halcón, es decir, halcón satisfecho. Metafóricamente, los incas glorificaban el poderío de su fortaleza. Y tal como lo comenta Garcilaso de la Vega, Sacsayhuamán sobrepasa el poder de la imaginación, concebir cómo tanto y tan grandes piedras pudieron ser talladas y ser ajustadas con tanta precisión que casi no se permite que la inserción de la punta de un cuchillo. También Garcilaso de la Vega nos comenta que estas piedras se trajeron de diferentes canteras, siendo la más cercana a la que provenía de Muina, que está a 25 kilómetros de la ciudad de Cusco. El inicio de Sacsayhuamán se remonta al año de 1430, en la época del Inca Tupac Inca Yupanqui, y hacia el año de 1530, en la época de la conquista, los españoles utilizaron Sacsayhuamán como una cantera de piedras para construir sus viviendas, lo que trajo como consecuencia la pérdida de evidencias de las edificaciones, del sistema de drenaje existente, entre otros. Entonces empieza toda una etapa de demoliciones. Hacia el año de 1930 deciden hacer la recuperación de Sacsayhuamán y entre 1932 y 1932 Valcárcel comienza con la etapa de las excavaciones para recuperar el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Aquí tenemos algunas imágenes que corresponden al año 1931 de Sacsayhuamán. Y aquí tenemos otra, ¿no? Después de 1931, en el 33, comienzan las excavaciones y se recupera gran parte de Sacsayhuamán. Acá tenemos evidencias de cómo se encuentra actualmente Sacsayhuamán. El parque arqueológico de Sacsayhuamán constituye para los peruanos la herencia distintiva más preciada y una de las bases más importantes sobre la que se sostiene nuestra identidad cultural y nos permite reconocernos en un pasado común. Forma parte de la memoria colectiva. Además, los incas supieron convivir en armonía con el medio ambiente y nos enseñaron qué es la sostenibilidad. Pueden apreciar acá la imagen. Este tema de sostenibilidad los incas lo abordaron mucho antes de que aparezca en los libros o en la bibliografía existente. Esa capacidad tecnológica, constructiva, religiosa y artística desarrollada por los incas permitió la construcción de edificaciones, murallas, estructuras líticas en el parque arqueológico. Lo que podemos observar aquí son las famosas lloraderas, que son sistemas de drenaje que formaban parte del diseño de los muros incas. Y también aquí podemos ver la armonía que tienen estas imágenes con el medio ambiente, ¿no? Una vista más cercana, la fuente de información es la del profesor Richard Mixa. Podemos ver aquí las lloraderas y acá una imagen cercana, ¿no? De cómo atraviesa esas lloraderas los muros incas. El logro desarrollado por los incas es sorprendente, considerando que los incas no conocieron la rueda, no tuvieron explosivos, tampoco poleas o animales que les puedan ayudar a transportar las diferentes cargas que tenían, ¿no? Y también lo impresionante es que existe una armonía increíble con el medio ambiente. Acá podemos ver de Mar y Beltrán, que ellos hacen una simulación arquitectónica en 3D de cómo era Sacsayhuamán en la época del incanato. Adicionalmente, para hablar sobre ya la valoración cultural y técnica de Sacsayhuamán, existe un gran vínculo entre la sociedad cusqueña y por supuesto la sociedad peruana en su conjunto con la zona monumental de Sacsayhuamán,
por diferentes factores. La fiesta del Inti Raymi, que corresponde a la fiesta del sol. Esto ha generado con la población cusqueña un referente conmemorativo hacia el monumento y un continuo uso de este monumento. En otras palabras, Sacsayhuamán es una obra original porque no existe otro monumento que sea idéntico a Sacsayhuamán. Asimismo, el profesor Mixaj en el año 2015 demuestra que Sacsayhuamán fue el centro de administración del recurso hídrico más importante del imperio incaico. Ya con esos antecedentes, ahora sí pasamos un poco al tema que quiero comentar. En el año 2010, más o menos cerca del 14-15 de enero del 2010, ocurren fuertes precipitaciones en la ciudad de Cusco y ocurrieron daños en la tercera terraza del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, exactamente en la parte central. Parte de los muros colapsaron. Se asume que la principal causa fue el empuje lateral ocasionado por el exceso de la escorrentía, producto de las precipitaciones. Adicionalmente, Cusco es una ciudad que tiene fallas activas, como la falla de Tamboachay, lo que ocasiona movimientos sísmicos. Aquí podemos ver imágenes justo del colapso del muro Inca. De hecho, que esta noticia fue difundida por los diferentes medios de comunicación. Muy optimistamente se consideró que podía ser reconstruido en 45 días, y en otros casos también esto sirvió para verificar algunos otros aspectos del proceso constructivo de los muros incas, ¿no? Como, por ejemplo, el trasmuro que pueden ver en la parte posterior del muro. Entonces se asume que los incas realizaban un proceso de reforzamiento del suelo y posteriormente, aparentemente, tenemos el muro inca. Acá vemos nuevamente la tercera terraza, la ubicación de la tercera terraza. Esta es la primera terraza, la segunda y la tercera, y aquí está el colapso del muro. Tenemos vistas más cercanas de cómo quedó después de estas fuertes precipitaciones el muro y el apuntalamiento que se tuvo que colocar, y también se tuvo que proteger con techos provisionales para seguir evitando el deterioro de estos muros. Es así que la Escuela de Ingeniería de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Virginia, liderados por el profesor Richard Mixaj, en el 2013, comienzan a realizar investigaciones sobre la causa de estas fallas estructurales en Sacsayhuamán. Llegan a la conclusión de que el enfoque más efectivo y sostenible para proteger estos muros incas es restaurar los andenes originales, e invitan en todo este proceso de investigación a la Universidad Nacional de Ingeniería y a la Universidad Ricardo Palma para que se unan a este proyecto de investigación. Aquí podemos ver el equipo de integrantes, que está conformado por la Universidad de Virginia, profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería y también de la Universidad de Ricardo Palma. Acá quiero justo mencionar que uno de los grandes colaboradores de este trabajo fue el doctor Leonardo Alcaiguamán, que ya no nos acompaña actualmente. El profesor Richard Mixaj hace un planteamiento inicial de cómo los incas controlaban la superficie de la escorrentía, ¿no? Estamos hablando de su sistema de drenaje y de las lloraderas que logramos ver en las imágenes anteriores. Sin embargo, cuando se realiza el análisis y la determinación de los empujes en el suelo y las causas, adicionalmente a las fuerzas hidrostáticas, es necesario considerar las fuerzas sísmicas. Además, esto va de la mano porque en la ciudad de Cusco ha sido una ciudad en la que se ha tenido evidencias de diferentes eventos sísmicos. Vemos aquí, por ejemplo, las isocistas del sismo del 31 de marzo de 1650.
Pero Silgado nos muestra evidencias de sismos que ocurrieron desde 1581, que llegaron a intensidades cercanas a 9, ¿no? en Yanaoca, que también queda en la ciudad de Cusco. El de 1650 llegó a intensidades cercanas a 8, escala modificada de Mercalli. Igual el del 17 de septiembre de 1707 llegó a tener intensidades cercanas a 5. Y así se tuvo en 1744, 1746, a lo largo del año de 1905, 1931, 38, 41, 43, diferentes movimientos sísmicos. Un sismo que ocasionó bastante daño a la población, corresponde al sismo del 21 de mayo de 1950, que ocurre a la 1:39 de la tarde. El sismo dura aproximadamente entre 6 a 12 segundos, pero en ese tiempo más corto se quedan destruidas 3.000 viviendas y se pierde la vida de 120 personas, perdieron la vida. Y también se encuentran grandes grietas que van a lo largo del pueblo de San Sebastián, entre otros. Acá vemos algunas imágenes del sismo de 1950, ¿no? El colapso de algunos monumentos históricos como el Templo de Belén, muros. Acá lo que se puede apreciar, no se tiene una fotografía de cómo queda Sacsayhuamán luego del sismo de 1950, pero sí se puede apreciar que increíblemente se tiene el colapso de las edificaciones, más no de los muros simples. Otro sismo corresponde al del 3 de junio de 1980. Casi la mayor parte de sismos corresponden a profundidades superficiales. Igual aquí, en el sismo de 1986, este sismo fue generado por la reactivación de las fallas de Chincheros y Coricocha y presentó una longitud de 3 kilómetros y desplazamientos hasta de 10 centímetros. El último corresponde al sismo de 27 de septiembre que ocurre en Paruro en 2014, pero a diferencia de los sismos anteriores, en este sismo, además de ser registrado en sismógrafos, se registra en 2 acelerógrafos en la ciudad de Cusco. El INGEMET ha realizado muchos estudios sobre la geología del terreno y también el monitoreo de la falla geológica de Tamumachay. Esta es la falla geológica, falla activa de Tamumachay. Se asume que esta falla geológica activa de Tamumachay puede originar un sismo de gran magnitud en la ciudad de Cusco. La zona que está marcada con rojo corresponde a Sacsayhuamán. Y aquí tenemos algunos cortes de la falla de Tamumachay, respectivamente. Entonces, con esos antecedentes y también considerando la geología de Sacsayhuamán, Sacsayhuamán se ubica geomorfológicamente sobre una lomada, está conformada por diorita. Todo el macizo rocoso, como se puede apreciar, se encuentra fracturado a extremadamente fracturado debido a la acción de un sistema de fallas que está dispuesto en forma longitudinal y transversal. También está constituido por bloques de caliza y rocas ígneas. Esta es la vista de la parte posterior de Sacsayhuamán, que corresponde al rodadero, y también tiene depósitos fluvioglaciares que están conformados por gravas subangulares de caliza, andesitas en matriz areno-arcillosa. Pero estos depósitos están rellenando las depresiones que se encuentran en la explanada de Sacsayhuamán. Bien, entonces, luego de revisar los antecedentes y la información de la zona, es importante regresar al objetivo de esta investigación, ¿no? Si bien el trabajo era amplio y estaba conformado por las 3 universidades, una parte de estos trabajos fue desarrollado por este grupo de investigadores, ¿no? El objetivo fue analizar la amplificación sísmica en la superficie del terreno en las diferentes secciones planteadas, ¿no? Para eso, como se trata de un monumento arqueológico, no se puede utilizar técnicas destructivas, ensayos geotécnicos o perforaciones. Es necesario recurrir a las técnicas no destructivas como los ensayos geofísicos. Durante 3 etapas se realizaron
Trabajos de campo, desde el 2015. Ensayos de refracción sísmica, un total de 62 líneas, se llegó a una longitud de 2.057 metros. Ensayos más W, se realizaron 22 puntos de ensayos más W con longitudes de 473 metros. Ensayos MAN, 11 ensayos MAN. Con respecto al georradar, como formaba parte de todos los trabajos que también se estaban desarrollando para la recuperación de los muros existentes o andenes, o ver la ubicación y la posibilidad de en un futuro recuperar estos muros, se utilizó la técnica del georradar, haciendo un total de 373 líneas, y adicionalmente, para los fines que perseguimos en esta investigación, se desarrollaron microtremores en un total de 64 puntos. Aquí tenemos algunas imágenes de los equipos utilizados. Este es el georradar. Tiene una antena de transmisión y recepción de pulso escalonado. Tiene triple frecuencia, significa que puede entrar hasta 3 profundidades diferentes. Llega hasta los 15 metros, los 5 primeros metros. Sí tiene muy buena precisión. También tenemos los ensayos geofísicos utilizados para los ensayos más W y MAN, respectivamente. Algunos conceptos básicos, principalmente para los estudiantes que están participando de este evento, como el concepto sobre el ensayo georradar, ¿no? El ensayo georradar, como bien les comenté, es una técnica no destructiva, ¿no?, que se basa en la emisión de pulsos electromagnéticos, ¿no? Y estos pulsos electromagnéticos son emitidos por la antena transmisora, que va a atravesar la superficie, y posteriormente, a través de las reflexiones, se puede tener los radargramas. Acá tenemos un claro ejemplo. No corresponde a la zona de Sacsayhuamán, pero sí se aprecia claramente un suelo mucho más fino con respecto a un suelo mucho más rígido. El otro equipo que se utilizó corresponde al método de refracción sísmica. También es un método que te va a permitir determinar la estratigrafía del suelo, pero se va a basar en el cambio de las propiedades dinámicas de los materiales. Este método consiste en la medición de los tiempos de llegada de las ondas P por un grupo de geófonos que están equidistanciados en la superficie del terreno, y además se genera una fuente impulsiva, ¿no? Entonces, ¿qué vas a llegar a obtener con el método de refracción sísmica? Las velocidades de ondas P. El otro ensayo que se realizó corresponde al ensayo más W, el método de análisis multicanal de ondas superficiales, que es similar al ensayo de refracción sísmica, solamente que en este caso el objetivo es determinar la velocidad de ondas de corte, BS, ¿no? Igual se colocan los geófonos, se genera la fuente de impacto, y lo que vamos a tener como resultado final es la velocidad de ondas de corte. Sin embargo, con los ensayos más W solamente podemos llegar hasta los 30 metros. Entonces es necesario recurrir a otras técnicas. Por ejemplo, el ensayo MAN, o medición de arreglo de microtremores. Y aquí puedes realizar diferentes tipos de arreglos. Arreglos triangulares, arreglos en forma de L. Con este método del análisis multicanal MAN, puedes llegar a mayores profundidades. Se ha llegado a profundidades con buena precisión de hasta 80 metros y en algunos casos hasta los 100 metros. Aquí ustedes pueden apreciar la movilización de los equipos de campo, ¿no? Esta era la garita de control, y bueno, desde la garita de control se tenían que trasladar todos los equipos hasta la parte más alta de Sacsayhuamán. Esta es una vista de la ubicación de los ensayos realizados por etapas. Esta corresponde a la primera etapa, ¿no? Como pueden apreciar, se realizó ensayos más W, ensayos MAN, ensayos de refracción sísmica en diferentes puntos, y también ensayos con georradar. En una segunda etapa se complementó y se repitió en algunos puntos, o se hizo en puntos que de repente no se pudo tener acceso en la primera visita de campo. Lo mismo para los ensayos de refracción sísmica y los ensayos más W, ¿no? Y en la tercera etapa logramos cubrir mayor área de la explanada, que no se había realizado ni en la primera ni en la segunda etapa, y algunos otros puntos que también quedaban pendientes, ¿no? Entonces,
Realmente se tuvo una densidad bastante grande de los ensayos geofísicos realizados con las diferentes técnicas. Aquí podemos ver la ubicación de los ensayos con microtremores. Los ensayos con microtremores lo que te van a dar de resultados es el valor del período del suelo, utilizando la técnica del cociente espectral, el método de Nakamura, ¿no? Entonces, se hizo un total de 64 puntos distribuidos en todo el parque arqueológico de Sacsayhuamán. Pasamos ahora al análisis e interpretación de los ensayos geofísicos. Bien, con respecto a los ensayos de refracción sísmica, acá podemos ver la ubicación de algunas de las líneas. Se tuvo profundidades mínimas y máximas que llegaron hasta los 15 metros, ¿no? Con estos ensayos se podría haber llegado a los 30 metros, pero la topografía del terreno no nos permitía abarcar mayores longitudes. Entonces, la longitud va de la mano con la profundidad de análisis. Las velocidades encontradas variaron desde 210 hasta 2300 metros por segundo, y eso nos permitió establecer 3 perfiles en el suelo, ¿no? En función del rango de sus velocidades, mayores a 500 metros por segundo, luego entre 500 a 1000 y superiores a 1000 metros por segundo. Acá podemos ver nuevamente otra ubicación de otras líneas donde se realizó el ensayo de refracción sísmica. Y acá una fotografía justo de todo el equipo, la generación del impacto, ¿no? Con una comba, y la ubicación de los geófonos. Una imagen más cercana con los geófonos. Con respecto al ensayo más W, se aprecia que a pequeñas profundidades, estamos hablando que hasta los 2 metros, tenemos velocidades de ondas de corte bastante bajas, de alrededor de 220 metros por segundo, y que hasta los 30 metros pues, se llega a aproximadamente con 620 metros por segundo. Esto también se corroboró con el ensayo más W2D, ¿no? Donde tienes mayor precisión en diferentes puntos, encontrando rangos un poquito menores, 193 metros por segundo, y valores máximos de 597 metros por segundo. Aquí tenemos una imagen del ensayo más W realizada, ¿no? Y los resultados encontrados. Con respecto a los ensayos MAN en realidad son complementarios a los ensayos más W. Sin embargo, se encontraron también velocidades de corte que varían desde 200 metros por segundo hasta 950 metros por segundo. En realidad, en este ensayo se llegó hasta una profundidad mayor a 100 metros, sin embargo, la mayor precisión se obtuvo hasta los 80 metros, ¿no? Esta imagen corresponde a las curvas de dispersión, ¿no? Y aquí lo que estamos apreciando es la velocidad de fase, cómo se está moviendo a lo largo de todo el perfil. Este color oscuro representa la mayor amplitud de la velocidad de fase, indicando los valores predominantes. Entonces, luego, utilizando la ecuación de la velocidad de propagación de las ondas, se estima la profundidad de análisis para cada estrato y el perfil de velocidades de ondas de corte. En realidad, lo que sí se puede apreciar de estas curvas de dispersión es que los valores de las frecuencias influyen en la profundidad de análisis. Aquí tenemos el ensayo MAN, ¿no? Y la ubicación de los sensores, de los geófonos. Luego, con respecto al georradar, se identificó 3 tipos de materiales. De hecho, que esta información fue de la mano con algunos ensayos geotécnicos que realizaron los del Ministerio de Cultura a través de la Oficina de Ingeniería de Sacsayhuamán y que nos fueron proporcionados. Entonces, se encontraban potencias que variaban de 0.5 a 3 metros, mezclas de arcilla con grava, arcillas con arena. En los radargramas también se encontraron algunas anomalías que correspondían a presencia de líticos, pero era de manera aislada, como se puede apreciar en la figura. En la tercera etapa, cuando ya tocamos la explanada, encontramos algo muy interesante, una superficie circular, una forma circular dentro del radargrama. No sé si lo pueden apreciar, igual lo he pintado, en esta zona de la explanada.
¿no? Esta información igual fue entregada en su debido momento a las instituciones correspondientes. Este es el georradar. Este es todo el equipo de trabajo que está realizando las diferentes medidas con los equipos utilizados. Bien, con respecto a los microtremores, debido a que no se contaba con ninguna información referido a los periodos en el área de estudio, es que se realizó la medición con microtremores en 64 puntos, mediante el cociente espectral, el H sobre B, y en este caso se encontró que en la zona de Muyumarca, que es la parte central, la parte más alta del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, los periodos corresponden a valores más altos, 0.5, 0.51 segundos, ¿no? Y en las zonas que están muy cerca a la roca se encontró valores de 0.38. Igual estos valores nos parecían altos y tuvimos que verificar cuál era el motivo por el cual nos estaba saliendo valores altos al estar tan cercano a materiales rocosos. Acá podemos apreciar el equipo de microtremores. Tenemos 3 microtremores y que se está realizando en los diferentes puntos. Estos son los resultados de los microtremores. ¿Qué es lo que estamos midiendo? La amplitud en función del H sobre B. Es decir, a través del espectro de Fourier dividimos las dos componentes horizontales, sacando el promedio entre ambas, ¿no? Utilizando algún criterio, y dividimos sobre la vertical. Entonces lo que nos va a dar es una amplitud con respecto al periodo, ¿no? Entonces se observa claramente los picos predominantes del periodo en los diferentes puntos. Bien, entonces hasta ahí abarcamos todo lo que corresponde a los trabajos de campo. Luego pasamos allá al análisis, en realidad, dinámico de nuestra zona de estudio. Entonces, para eso era necesario contar con un sismo de ingreso, pero como Cusco y en general nuestro país está muy poco instrumentado, no se cuenta con registros de datos de aceleraciones de estos sismos antiguos, entonces se tuvo que recurrir a otros métodos indirectos, como es el análisis de peligro sísmico. Se realizó el análisis de peligro sísmico y a partir del peligro sísmico se estimó el espectro de peligro uniforme. Y este espectro de peligro uniforme fue realizado en roca, y para la generación del acelerograma sintético, porque necesitábamos un registro en roca, y es lo que estamos generando, nuestro acelerograma sintético, se utilizó la metodología propuesta por Linhanat y Sen. Este consiste en tomar el tiempo de las aceleraciones y ajustarlas al espectro de respuesta, ¿no? Ese espectro de respuesta es el que obtuvimos del análisis de peligro sísmico. Para realizar el acelerograma sintético, en este caso ya utilizamos el registro que se obtuvo del sismo de Paruro y que fue registrado en una estación en Tamomachay que corresponde al IGP y que está sobre roca. Entonces, este registro del sismo del 27 de septiembre del 2014, ¿no?, nos permitió ajustar y conseguir nuestro acelerograma sintético. Luego de realizar todo el levantamiento topográfico con GPS diferencial y en algunos tramos con estación total, realizamos los cortes a Sacsayhuamán. Entonces tenemos dos cortes, la sección AA y la sección BB. ¿Sí? Y en estos cortes se procedió a realizar el análisis dinámico, ¿no? Siempre recordando los criterios que generalmente para realizar un análisis dinámico vemos cómo se amplifica desde la roca hacia la superficie, ¿no? Y esto generalmente es producto de un movimiento sísmico que puede ser de tipo de subducción o continentales ocasionados por las fallas que se encuentran en la zona, como era nuestro caso. Algunas consideraciones que se tomó para realizar este análisis con respecto a la aproximación lineal equivalente a la respuesta no lineal es que el comportamiento del suelo se asume que es no lineal.
Y el comportamiento esfuerzo de formación histerético no lineal del suelo puede ser aproximado por las propiedades lineales equivalentes del suelo. Y eso es lo que desarrollamos. Ahora, ¿qué se asumió? Que el valor del módulo de corte y de amortiguamiento eran constantes en cada estrato del suelo. Para el caso de un análisis unidimensional, si hubiéramos realizado, tendríamos que haber considerado que toda nuestra superficie y nuestras capas eran horizontales y que estamos hablando que nuestros estratos tendrían que ser uniformes con el mismo espesor a lo largo de todo el estrato, ¿no? En el análisis unidimensional nosotros tenemos el método de análisis en el dominio de las frecuencias, o algunos modelos como el de Kelvin Boyd y de Maxwell, o en el dominio del tiempo, como estos dos modelos, Young-Journer y el método MKZ, ¿no? Pero este método de análisis unidimensional tenía limitaciones y no se ajustaba a la topografía que teníamos en la zona, en Sacsayhuamán, por lo cual se tomó la decisión de realizar un análisis bidimensional, ¿no? Este análisis bidimensional sí considera pues, las características de espesores diferentes de los estratos, ¿no? Y también la topografía del terreno. El análisis bidimensional se realizó utilizando el software GeoStudio, el Quake, que trabaja con el método de elementos finitos. Aquí les pongo la ecuación general del método de elementos finitos y también el modelo de Rayleigh que ajustamos para la matriz de amortiguamiento. También se consideró en el modelo la aproximación lineal equivalente que les comentaba justo en la diapositiva anterior. ¿En qué consiste un poco para recordarles este modelo? Dado que el nivel de deformación depende de las propiedades lineales equivalentes, es necesario realizar un proceso iterativo para asegurar las propiedades utilizadas en el análisis. Y eso es lo que se hace. Se hace un proceso iterativo para conseguir el módulo de corte y de amortiguamiento compatibles con la deformación, ¿no? Y acá tenemos deformaciones diferenciales. También para el modelo que utilizamos, consideramos mallas de cuadriláteros de 4 y triángulos en nuestro modelo y asumimos que nuestro modelo debía de ser menor a 1000 elementos, que era lo que nos sugería las especificaciones del programa GeoStudio. El registro sísmico considerado fue corregido para evitar errores, ¿no? Esas correcciones generalmente que se hace al registro sísmico es la corrección por línea base, el filtrado, ¿no? Y también que la integración del tiempo, el DT, había que tener mucho cuidado con el DT del registro sísmico, ¿no? Entonces, ya con toda esa información, se procedió a ingresar el modelo con toda la data y con todos los ensayos que se hizo en Sacsayhuamán. Se estableció los tres estratos claramente diferenciados. Un primer estrato en función de la velocidad de onda de corte para una velocidad menor de 360 metros por segundo. Luego un segundo que está dentro del rango de 360 a 760. Y ya un suelo que corresponde a una roca fracturada para velocidades mayores a 760 metros por segundo. Esta es la sección AA. Y luego también teníamos la sección que iba hacia el norte, que era la sección BB. Y se estableció algunos puntos de referencia para tener los valores de aceleraciones en estos puntos. ¿Qué es lo que obtuvimos? Estamos ingresando un registro en roca, estamos elaborando nuestro modelo bidimensional y lo que necesitamos obtener es qué valor de aceleración ocurrir un sismo de gran magnitud ocurriría en la superficie. En este caso, nos sale un registro de 0.327 en el punto 5 del valor de G, de la gravedad, y 0.288 en el punto 6. Las amplificaciones corresponden a 1.56 y a 1.37. Otro ejemplo tenemos en la sección BB, tenemos una aceleración de 0.342 y una amplificación de 1.63 del valor de la roca con respecto al suelo y de 0.330 con una amplificación de 1.57.
Era importante verificar y validar nuestro modelo, y la forma de validación que escogimos fue con respecto a los microtremores, ¿no? Ya de por sí en el análisis bidimensional nosotros teníamos los valores de las aceleraciones en la superficie y en roca. Entonces, a través de determinando el espectro de Fourier para los resultados en superficie y en roca, obtuvimos el H sobre B. Y ese valor de H sobre B lo comparamos con el método de Nakamura. En ambos casos, lo que se puede observar es bastante similitud entre los resultados encontrados con el modelamiento que se hizo y los resultados encontrados con el método del H sobre B de Nakamura, ¿no? Eso significa que si estábamos encontrando similares periodos, los valores de aceleraciones y de amplificaciones encontradas estaban dentro de un rango permisible. En el análisis y discusión de resultados, como les comentaba, al comparar ambas secciones, se observa que los valores de aceleración obtenidos en la superficie, en los dos cortes, son similares, y los efectos de amplificación del movimiento se esperaban debido a las condiciones de topografía y el tipo de suelo. También se intentó medir el periodo de vibración en la zona del rodadero, que es una zona que está conformada por roca. Se apreció que el cociente espectral, tal como dice la teoría, es muy cercano a la unidad. Por otro lado, para evaluar los periodos de vibración ambiental muy cercanas a la formación rocosa, estamos hablando de la diorita, en la zona de Muyumarca, se obtuvieron valores de 0,38 segundos a 0,40 segundos. Entonces, verificamos cuáles eran las causas por que no salía estos valores, y ya con el apoyo del geólogo se observó que en todas estas formaciones rocosas se tenía una fuerte meteorización, ¿no? Y eso influía bastante en los resultados. También quiero aprovechar para dar algunas recomendaciones para preservar la zona monumental de Sacsayhuamán. Es importante la preservación del patrimonio de Sacsayhuamán, y esto implica, en primer lugar, una decisión importante de las autoridades del país a través del Ministerio de Cultura en asumir compromisos, ¿no?, para iniciar una gestión concertada en la que deben de participar profesionales, especialistas, conscientes de su pasado. También es necesario considerar todas las investigaciones. En Sacsayhuamán se han realizado investigaciones desde el siglo XVI hasta la fecha, y las investigaciones han sido desarrolladas por especialistas, arqueólogos, ingenieros, arquitectos, entre otros, tanto nacionales como internacionales. Un aspecto importante es continuar o comenzar en este caso, porque hasta la fecha no se están monitoreando los fenómenos geodinámicos, principalmente en la zona de mayor peligro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Para esto es imprescindible contar con instrumentación como acelerómetros, deformímetros, inclinómetros, estaciones hidrometeorológicas que se adecúen a los monumentos. Esta es una foto tomada hace 2 días en Sacsayhuamán, y como se puede apreciar, la zona que colapsó todavía no ha sido reparada. Actualmente sigue con el techo. Sí ha habido un avance, pero estamos hablando que todo este problema se suscitó en 2010 y estamos ya en el año 2022. Entonces, igual acá sí se ve que hay gran parte que fue reparada, sin embargo, todavía continúan en todo un proceso. Ya llegando al final, con respecto a las conclusiones de la investigación, del análisis dinámico bidimensional, se pudo observar que la combinación de los diferentes métodos de técnicas no destructivas permitió la obtención más precisa de los parámetros elásticos del suelo, ¿no? Y también que los métodos más W y MAN es importante combinarlos, porque así puedes obtener perfiles de velocidades a mayores profundidades.
Mediante la técnica de georradar se identificó 3 tipos de materiales que se encuentran por debajo de las terrazas Inca en Sacsayhuamán, ¿no? Suelos de cultivo, gravas con presencia de material, fragmentos de roca, así como anomalías en forma vertical. Del análisis bidimensional se observa que en la superficie se tienen aceleraciones que van del orden de 0.24 G a 0.34 G. Y que tienen amplificaciones de 1.12 y 1.63. El periodo fundamental que se obtiene con el análisis bidimensional está dentro del orden de 0.40 y el periodo de vibración con respecto al método utilizado de microtremores varía de 0.35 segundos hasta 0.57 segundos. Esta información que se trabajó contribuye, ¿no?, para analizar los daños ocasionados en los muros incaicos y proponer alternativas de solución, así como también simular el comportamiento de los muros existentes ante la presencia de un evento sísmico, ¿no? Este trabajo fue desarrollado gracias al apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Universidad Ricardo Palma, ¿no?, en memoria del doctor Leonardo Alcaiguamán, también a la empresa del profesor Jorge Hurtado, los patrocinios para este trabajo, también del CISMI, del Ministerio de Cultura, ¿no?, entre otros, y de los ingenieros que contribuyeron con este trabajo. Muchas gracias, esa sería toda mi presentación. Y bueno, a la espera de vuestras preguntas. Muchas gracias, ingeniera, de parte del capítulo y todos los presentes. Gracias por la ponencia. Consideramos que ha sido un tema bastante interesante. Personalmente me gustó mucho que hablara de Cusco, soy cusqueña. Y bueno, el público asistente, estoy segura de que lograron disfrutar de todo lo que fue la ponencia, las observaciones. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas, si le parece. Sí, por supuesto. Ok. Las primeras preguntas van a ir relacionadas más a su experiencia a lo largo de esta investigación y a lo largo de su carrera, que son unas preguntas generales que tenemos y luego pasamos a las preguntas de los participantes. La primera es, ¿cuál fue el mayor reto de su carrera profesional respecto a su investigación? Bueno, el mayor reto fue el uso de las técnicas no destructivas, ¿no? Como geotécnicos, muchas veces es para nosotros más sencillo utilizar las técnicas destructivas, las perforaciones, las calicatas, extraer muestras, ¿no? Pero cuando tú trabajas en un monumento histórico, no puedes realizar ese tipo de pruebas. Entonces tienes que recurrir a los métodos no destructivos, que se dio en este caso. Yo creo que era un reto hacer la interpretación adecuada de los resultados, porque en estos métodos es importante tener mucha precisión con la interpretación de los resultados. Supongo que también es por el hecho de que una vez haga la muestra es bastante complicado volver a sacar otra porque se puede dañar el patrimonio de alguna forma. La siguiente, la siguiente pregunta es, ¿qué le recomendaría a los estudiantes de ingeniería civil que desean especializarse en en vuestra investigación, que quieren realizar más investigaciones a lo largo del Perú? ¿Qué tan importante es el tema de el análisis bidimensional? Y la primera recomendación que les daría es que es importante contar con instrumentación. Al no contar con instrumentación en nuestro país, recurrimos a métodos indirectos. Estos métodos indirectos de alguna forma tienen un cierto margen de error. Entonces, es importante, mientras las instituciones gubernamentales y locales lo permitan y tengan presupuesto, instrumentar nuestro país, instrumentar las diferentes ciudades, porque ante la ocurrencia de un evento sísmico, si nosotros tenemos una data histórica, esa data histórica nos va a permitir realizar las interpretaciones adecuadas de nuevos trabajos. Cuando no tienes esa data histórica, pues tienes que recurrir a métodos indirectos. Entonces, una recomendación que les daría a los estudiantes es partir ya con ese concepto, ¿no? O sea, empezar a instrumentar nuestro país,
Para eso tener los conocimientos básicos de todo este tipo de instrumentaciones, ¿no? Acelerómetros, inclinómetros, deformímetros, revisar la bibliografía, revisar artículos, porque estas experiencias ya se han dado en otros países. Ok, pues bastante, muy clara con la respuesta. Realmente deberíamos empezar a invertir como país en eso porque en sí los sismos son se analizan de forma estadística. Y continuamos con las preguntas del público. Voy a hacerle dos preguntas del público. Ah, la primera es que nos la realiza un invitado. ¿Por qué difieren los resultados con métodos directos y con los métodos destructivos, no destructivos, entre laboratorio y geofísica? No, en realidad no debería de haber, sí hay un margen de error, porque con el método indirecto geofísico estás realizando interpretación. En realidad, si no se tratara de un monumento histórico, lo importante sería realizar ensayos destructivos y complementarlos con los métodos no destructivos. Eso es lo correcto. En un estudio de suelos, en un estudio geotécnico, tienes que realizar ensayos destructivos, complementar con ensayos no destructivos como métodos geofísicos para llegar a mayores profundidades, ¿no? Pero en este caso, pues la situación era diferente, ¿no? Era excepcional por ser un monumento histórico. Ahora, otra pregunta relacionada. ¿Es posible la instalación de instrumentación geotécnica? Y si fuera así, ¿es posible agregar valores de calibración al modelo bidimensional con estos? Sí, esta instrumentación, más que el modelo bidimensional, ya es el procesamiento de toda la información, ¿no? Cuando nos referimos a la instrumentación, es, por ejemplo, colocar un acelerómetro o un strain gauge en alguna parte del muro que esté sufriendo desplazamientos, que se esté asentando. Sí es posible, las técnicas han avanzado bastante, que incluso tenemos acelerómetros bastante pequeñitos que no dañarían a los monumentos. Y de hecho que estas experiencias se tienen ya en otros países, ¿no? Entonces, la idea también es sacar marca Perú nuestros equipos, ¿no? Ya sea acelerómetros, deformímetros, e instalarlos en nuestros monumentos históricos. Creo que se ha avanzado muy poco en el tema de instrumentación en monumentos históricos para la parte geotécnica. Y bueno, procedemos con la última pregunta que también está vinculada a hechos recientes. ¿Tiene algún alcance sobre estudios realizados de Cuelap en Chachapoyas? Bueno, en Cuela hay una tesis que desarrolló el ingeniero Nilson Mori, una tesis de maestría, donde hace un análisis también justo de este monumento histórico, y sé que actualmente alguna universidad con el Ministerio de Cultura están desarrollando trabajos a raíz de los problemas encontrados. Ok, muchas gracias. Ya finalizamos con la ronda de preguntas. Estamos bastante agradecidos de parte del capítulo y los presentes por habernos brindado vuestro tiempo y conocimiento. También nos encantaría volver a verla en alguna de nuestras conferencias que realizamos con el fin de que podamos desarrollarnos a lo largo de la carrera en el área de geotecnia. Y bueno, queríamos saber si usted quería despedirse del público directamente para ya empezar con el fin de la videoconferencia. Sí, primero nuevamente agradezco al grupo GOUPC por esta invitación. Me parece muy importante este tipo de actividades que están desarrollando. Son bastante buenas para estudiantes, profesionales y público en general. Felicitarlos por este evento. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted también por haber participado. Y bueno, vamos a proceder con el final de la videoconferencia. A todos los presentes, muchas gracias por vuestra participación a lo largo de esta presentación.